Hola, buen día. Bienvenidos a Odontoblog. Hoy tengo un invitado muy especial que es el doctor Bruno Benque, que es especialista en cirugía maxilofacial e implantes. Él se encuentra en la antigua Guatemala, y en Instagram lo vas a encontrar como maxilofacial guate. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás? Muy bien, doctora, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por esta oportunidad. Primero, pues quiero felicitarte por tan lindo canal. Yo creo que es un espacio para que todos podamos intercambiar esas importantes opiniones que tenemos acerca de la odontología actual. Y aparte de todo, son espacios que nos ayudan a crecer. Sabemos que la odontología está creciendo o está caminando a pasos de gigantes y de cierta forma este es un espacio muy lindo para que todos compartamos e interactuamos. Entonces, felicitaciones por ello. Y nuevamente muchas gracias por el espacio y espero poder aportar un poco de lo que hacemos diariamente en la clínica. No, muchísimas gracias a ti por aceptar y sé que especialistas como tú que nos traen temas increíbles como el de hoy, pues nutren mucho a Odontoblog y nos actualizan todo el tiempo. Para los que no te conocen, doctor Bruno, platícanos un poquito de ti. Sí, mi nombre es Bruno Benque, como le dijo la doctora Paulina, pues yo soy de Guatemala, de una ciudad muy cercana a la capital, más o menos una hora, se llama Antigua Guatemala, es una ciudad bastante turística, es pequeña, pero tiene bastante riqueza cultural y de verdad las puertas están abiertas para todos. Si en algún momento desean visitarnos, cuenten conmigo y de verdad yo les puedo dar un tour y enseñarles lo más bonito que hay en nuestro país. Pues estudié en la Universidad Pública de Guatemala, se llama Universidad de San Carlos. Luego, pues debo confesar que no me inclinaba mucho por la cirugía. Soy cirujano maxilofacial, pero en el grado, pues yo evitaba entrar a los turnos. Éramos muchos estudiantes y yo cedía mi lugar a mis amigos porque yo sentía como que me estaban haciendo a mí la cirugía. Pero pues al final el destino creo que ya está trazado para todos y en alguna oportunidad salió la convocatoria. Yo recién graduado. Entré a la oposición y tuve que hacerle ganas al hospital. Entonces yo creo que todo se puede, le hacemos estómago, la mentalidad tiene mucho que ver. Nosotros como odontólogos no estamos acostumbrados a ese ambiente hospitalario de estar sacando sangre, de estar viendo exámenes, todo ese manejo es distinto, pero si nos lo proponemos lo podemos lograr. Entonces, ya graduado de cirujano maxilofacial, pues me dio la espinita de que no tenía los resultados adecuados en cuanto a implantes dentales, a pesar de que podría ser una rama de la cirugía maxilofacial. Y pues esto no solo pasaba en Guatemala, esto fue una ola que nos afectó a todos los cirujanos maxilofaciales de tener como la creencia de que el implante debería estar donde hay hueso. Y relativamente así fue a los inicios. Cuando Brannemark empezó a los ochentas, los implantes se colocaban para devolver función. Luego de esto viene la corriente de guiados protésicamente en los años 90, en los años 2000. Y ahora pues ya evolucionó. No solo es guiado protésicamente, sino también guiados o con un pensamiento biológico. Entonces esto estamos aterrizando hoy. Y estaba en un congreso de la Sociedad Argentina de Bucomaxilofacial y en una conferencia de estas está el doctor Denis Tano. El doctor Denis Tano es una referencia en la implantología moderna y yo decía, bueno, creo que no lo estoy haciendo de la mejor manera y traté de buscar cómo poder aprender más de él. Luego vi al Team Atlanta, el doctor Maurice Salama, hice muchos cursos con ellos, hice un fellow con ellos, hasta aterrizar en Múnich con el doctor Marcus Hurler, que es o fue el que escribió la técnica de Socket Shield y es de lo que vamos a hablar en la charla del día de hoy. Y doctor, ¿y tienes tu clínica, consultorio ahí en Antigua Guatemala? Sí, al principio pues estaba yo en la ciudad capital recién graduado, luego pues de pandemia definitivamente me tuve que trasladar porque ya no era tan fácil esa movilización y quedé trabajando acá en la Antigua y prácticamente me quedé solo acá en Antigua Guatemala y eventualmente asistiendo a la universidad, pero ya no a diario, sino que solo para algunas clases, algunos cursos y de cierta forma, pues son etapas que va dando la vida, ¿verdad? Pero sí, yo estoy ubicado en Antigua Guatemala. Más adelante les voy a mostrar una foto muy icónica de la ciudad y prácticamente mi consultorio está a 2 cuadras de esa foto. Súper céntrico. Sí, está bastante céntrico. Cada vez hay más personas, pero sigue siendo bien chiquita el casco. El casco sigue siendo bien pequeño. ¿Y también trabajas en un hospital de Antigua Guatemala? Sí, trabajo en un hospital que está en los alrededores de Antigua Guatemala. El hospital es más exclusivo para labio y paladar hendido. Se llama Hospital Tesson Limit y ciertamente, pues en Latinoamérica sufrimos o de cierta forma tenemos mucha frecuencia y prevalencia de este tipo de afección
y necesitamos muchos cirujanos maxilofaciales que se dediquen a esto. Realmente a veces nos quedamos cortos, pero sí trabajo en esta área que es el labio y paladar hendido también. Pues haces de todo. De todo un poco. Súper bien. Sí, ¿qué tema nos traes hoy? Ya nos hizo un adelanto. Sí, el tema de hoy que he preparado es un tema bastante, pues de cierta forma controversial, es una opción más que tenemos. Entonces, les comentaba que es una técnica, una arma más que podemos tener en muchas técnicas, especialmente en la implantología, que podríamos decir es una retención parcial de la raíz, especialmente el área bucal. Y esto nos va a servir para preservar los tejidos blandos, tejidos óseos alrededor de la extracción o alrededor del alveolo. De cierta forma, pues esa es una técnica que me ha funcionado mucho y de cierta manera nos ha ayudado a poder dar unos resultados, especialmente en el sector anterior estético, que podríamos mencionar es de canino a canino. Entonces, para empezar, pues la fotografía que yo les había dicho, esta es Antigua Guatemala, es una ciudad rodeada de volcanes. Este es un arco que servía para unas monjas enclaustradas y que no fueran vistas de trasladarse de un lado a la otra calle. Y de cierta forma ha sido preservado con el tiempo. Y podríamos hacer una analogía, que nuestros tratamientos duren como dura el arco de Santa Catalina. Entonces, para empezar, pues tengo esta fotografía. Doctor, ¿son volcanes activos o inactivos? Esa es una muy buena pregunta. Este es un volcán inactivo, es el que está más cerca, es el volcán de agua, pero tenemos otros que sí están activos y eso hace que recibamos muchos turistas de distintas partes del mundo porque se pueden acercar y ver ese tipo de función de los volcanes y esperamos que este nunca se vuelva a reactivar, pero pues por el momento estamos seguros que es un volcán inactivo. Está muy linda la ciudad, muy colorida. Muchas gracias, doctora. De verdad, pues las puertas están abiertas para los que nos quieran visitar y de verdad que hay muchos lugares y muy buena gastronomía y mucha riqueza cultural acá en Antigua Guatemala. Entonces, voy a continuar con la conferencia. Como los decíamos y platicamos con la doctora Paulina, la odontología ha cambiado muchísimo. En este caso, la implantología. Podríamos ver del lado izquierdo un perfil de emergencia que podríamos considerarlo aceptable en el pasado. Y de cierta forma, autores como el doctor Su y su equipo, como el doctor Ernesto Lee, Oscar González, mencionaban dos partes del perfil de emergencia. Luego viene el doctor Gómez Meda con Marcus Blatz y Jonathan Esquivel y nos regalan este artículo donde ya podríamos ver, como en el lado derecho, tres zonas donde podríamos crear un mejor perfil de emergencia que ya vamos a entrar en detalle más adelante de la conferencia. Entonces, quiero hablar rápidamente de qué pasa después de una extracción dental. Todos sabemos que después de una extracción dental vamos a tener pérdida ósea. Y podemos ver el primer cuadro en la letra A, donde vemos un corte del hueso o la cortical bucal, donde la vemos muy fina, muy friable. Es un bonded bone que definitivamente depende mucho del ligamento periodontal. Si nosotros realizamos una extracción dental, como podemos ver acá, el ligamento periodontal se va a destruir, se va a quitar y como podemos observar en estos estudios de Araujo, a las 2 semanas, pues prácticamente ya se empezaba a ver un hueso inmaduro, pero a las 4 semanas la cortical bucal, por ser tan friable, por ser tan delgada, ya empezaba a tener alguna pérdida de la dimensión, tanto vertical como horizontal. Luego de esto, pues también hay estudios que si se colocaba algún tipo de material óseo, en este caso fue bioóseo, un seno injerto, se podía preservar y luego de esa eh, cierre con epitelio de ese que podemos observar a la 4 semana, pues no iba a haber esa compresión ni esa pérdida de la cortical bucal. Ciertamente, también estudios nos demostraron que la solución no era colocar implantes, porque los implantes también perdían hueso, especialmente los implantes anchos que no permitían un gap entre la cortical bucal y el implante. Entonces podíamos ver que también íbamos a tener pérdida ósea bucal. Y esto es algo que siempre nos ha llamado la atención. ¿Qué podemos hacer para que nosotros no tengamos esa pérdida ósea? Y este estudio de Vivian Chaput, donde podemos observar que cuando teníamos prácticamente una cortical muy delgada, quizás menor a 1 milímetro, podíamos esperar hasta un 62% de reabsorción vertical a las 8 semanas. Esto indicaba un 7,5 de promedio
Este estudio se hizo con tomografía y escáneres intraorales, pero cuando la cortical bucal era gruesa, como en este caso, solo íbamos a perder 1,1 o un 9% de reabsorción vertical. Esto nos indicaba que no todos los pacientes son lo mismo, no podemos tener una receta de cocina o un tratamiento para cada uno, sino que tenemos que ir individualizando nuestros pacientes. Luego, este estudio de la Universidad Complutense de Madrid, del doctor Mariano Sanz, nos indicaba que en el 90% de los casos se va a encontrar menos de 1 milímetro. Y eso, pues, es importante que nosotros tengamos una tomografía y veamos qué tipo de hueso tienen nuestros pacientes. Ya sabemos que si tenemos de 1 milímetro de espesor, pues nos va a ir bastante bien, incluso a veces sin usar relleno óseo. Entonces, luego de esto, quiero pasar al tema de los implantes inmediatos, que es donde nos va a funcionar la técnica de Socket Shield, que vamos a ir viendo más adelante. Y esta cronología. El tipo 1 es el que nos vamos a enfocar para la técnica de Socket Shield. El tipo 4 es cuando ya colocamos el implante después de 6 meses. Entonces, este tipo 1 puede ser en el sector anterior o en molares. El tipo 1 quizás podría ser más desafiante, lleva en los inicios de la era de la implantología, no se recomendaba hacer así, se recomendaba realizar una extracción dental, esperar 4 a 6 meses y luego después de esto implantar este implante dental. Entonces, podemos ver este estudio del doctor Joseph Kahn del 2011, donde podríamos ver estas cuatro clasificaciones. Tipo sagital ya es un estudio con combing, donde podríamos ver unas raíces que se podían anclar a la cortical bucal, pero deja un aspecto palatino prácticamente con una gran luz verde para anclar en esta forma adecuada a nuestro implante dental. Y luego la clase 4 que deberíamos de huirle, es cuando la raíz está anclada tanto a la cortical bucal como a la cortical palatina. En este caso, pues acá las marco un cuadro rojo, no es el campo ideal para colocar un implante dental inmediato, pero muchas veces, incluso en este estudio, nos muestra en un 11 o un 12% que pueden haber este tipo de pacientes. Luego en esta fotografía podemos ver un diente natural. En este caso, pues hay ligamento periodontal, hay una cortical bucal bien nutrida por vasos sanguíneos, así como también toda esta especie de periodonto que nos da un tipo de periodonto sano que protege el diente. Incluso fibras que se insertan al cemento, todo este complejo dentogingival que es el que va a proteger al diente. Cuando no hay una enfermedad, pues es muy duro, es algo muy sano y prácticamente evita que nuestros dientes tengan una enfermedad como de tipo periodontal. Del otro lado o en la otra parte, pues tenemos un implante dental. Ya no hay ligamento periodontal, ya es un tejido que muy friable, de cierta forma como que fuera un tejido cicatrizal. Y al ser de esta forma, pues nosotros tenemos que tener más cuidado para que podamos preservar nuestros implantes, porque prácticamente van a ser más sensibles a una enfermedad periodontal que muchas veces puede llegar a ser silenciosa. Entonces, hablando de el perfil de emergencia, por ejemplo, este implante inmediato en molares, donde podemos describir tres zonas. Muchos autores han tratado de describirlo, como hablamos, pero podemos tener tres zonas muy claras. Una es la zona del tejido conectivo o zona crestal, la zona del tejido de unión, de epitelio de unión y el epitelio del surco, más o menos 1 milímetro, más o menos 1,5 a 2 milímetros. Y este tejido conectivo va a depender de la profundidad de que coloquemos nuestros implantes. Se ha llamado de muchas formas, se ha distinguido de las formas que hablaba el doctor Su de contorno crítico, que era prácticamente al margen gingival del diente contralateral, y de esta zona donde prácticamente nosotros podíamos modificar para poder darle forma a nuestro perfil de emergencia. Y en el caso de los dientes anteriores, pues no es la excepción. Vamos a tener estas tres partes también, el epitelio del surco, el epitelio de unión en la parte media, que es el más fuerte, es el que se va a adherir tanto a nuestra corona, dependiendo del material que hagamos, ya sea provisional o algún tipo de corona definitiva, y el tejido conectivo,
que prácticamente debería de tener una parte recta, un aditamento lo más delgado posible, como describe el doctor Galindo Moreno, para que todas estas fibras o todo este tejido gingival crezca y abrace y nos dé más seguridad alrededor de nuestras coronas definitivas. Entonces, de cierta forma, pues yo les quiero compartir que no lo vamos a medir solo de forma vertical, sino que es importante saber que nuestro perfil de emergencia lleva componentes que también los podríamos medir en diagonal, porque si lo hacemos solo en esta parte, podríamos hablar de 5 milímetros, pero si lo hacemos acá, podemos ver que tenemos tejido, porque ahora ya adelgazamos los aditamentos y podemos tener variaciones en la medición, como en este caso, hasta 6 milímetros. En esta parte, pues vamos a hacer una comparación de un perfil de emergencia creado con un aditamento digital como lo es el TypeBase. Esto lo hacemos en el flujo digital, pero también tenemos aditamentos definitivos transmucosos. Por ejemplo, este aditamento que lo colocamos durante la inserción del implante inmediato, que ya vamos a ver casos más adelante, ya no lo vamos a tocar, ya no lo removemos. Buscamos que nuestros implantes tengan una buena estabilidad primaria desde el inicio y este aditamento definitivo transmucoso se va a quedar ahí durante la cirugía y va a ser parte del tejido conectivo. Entonces, en este caso, del lado izquierdo sí podemos ver las tres zonas. Del lado derecho no la podemos ver porque la zona del tejido conectivo va a estar abrazada por el aditamento transmucoso, que en este caso ya queda ahí durante toda la restauración protésica y ya no lo vamos a remover. Esto es aditamentos que han ido cambiando, aditamentos que han ido mejorando y de cierta forma, pues recordemos que al inicio, cuando Brannemark descubrió la integración, no era titanio tratado como los implantes de ahora y prácticamente hubo éxito en la integración. Entonces, prácticamente, si hay ausencia de micromovimientos, está como el aspecto ideal para que ocurra la integración. Puede haber integración encima de la base del implante e incluso en la parte más apical de nuestros aditamentos. Entonces ya en sí, para describir la técnica de implantes inmediatos, tratemos de hacer una extracción lo más atraumática posible, tenemos mucha paciencia, realicemos la odontosección. Luego buscamos una fresa que tenga bastante filo. Nuestros implantes deben ir guiados hacia palatal para preservar ese crecimiento de tejido en esta parte y no dañar nuestra cortical bucal, que sabemos que es muy friable, sabemos que es muy delgada. Y de cierta forma, pues acá vemos que dejamos un fragmento de la raíz. Luego de esto ya tenemos nuestro marcaje. Esto es un ejemplo de cómo hacer un implante a mano alzada. Sabemos que viene la ola de todo debe de ser guiado, pero esto no siempre es así. Creo que la mejor forma de aprender a colocar implantes cuando empezamos debe ser a mano alzada y por supuesto ya después cuando ya tengamos una experiencia, porque las guías a veces pueden fallar o de alguna forma tenemos que movernos a mano alzada y si no lo aprendimos puede ser complicado. Entonces, ya que hicimos este marcaje, que lo vemos en palatal, vamos a seguir la secuencia en todas las marcas de implantes que tengamos con una fresa entre 1.6 a 2.0 y debemos de entrar en esta forma. Entramos un poco angulados hacia bucal. Ya que entramos a la muesca que hicimos con la fresa inicial, vamos a hacer este giro para buscar un anclaje en palatino. Entonces, como todo en la vida, es de practicar y practicar y practicar. Muchas veces recibimos cursos de implantes y pues no seguimos ese tratamiento o no nos tiramos al agua o no nos lanzamos para colocar nuestros primeros implantes y puede hacer que todo lo que aprendimos en el curso lo olvidemos y realmente yo creo que en la vida es de practicar, ¿verdad? Como cuando empezamos a hacer nuestras primeras restauraciones, en mi caso todavía viví el tema de las amalgamas, no eran muy bonitas al inicio, pero después de practicar y practicar, pues creo que nos vamos haciendo mejores en el área hasta llegar a hacer lo que queríamos o la meta que nosotros nos propusimos. Igual con las extracciones, al principio nos tardábamos muchos tiempos, pero si seguimos intentándolo, vamos a ser mucho más rápidos y vamos a hacerlo de la mejor manera posible. Luego, pues hay estudios como el de Botticelli donde hablaban de colocar un implante para evitar que hubiera una reabsorción ósea y de hecho hubo una corriente a inicios del año 2000
donde se pensaba colocar un implante del mismo tamaño de la raíz dental como para compensar y que el hueso no colapsara, pero nos dimos cuenta de que no. Claro, hay situaciones donde podría funcionar, pero recordemos que era porque eran pacientes que tenían la cortical bucal arriba de 1 milímetro y probablemente ahí sí funcionaría un implante que simule una raíz dental. Entonces, sabemos que deben de ser implantes que dejen un gap de al menos 2 milímetros en la cortical bucal. Esto va a ser más difícil de conseguir en los implantes o en los dientes laterales porque el espacio es más reducido y quizás ahí debemos de buscar unos implantes que sean estrechos para buscar que al menos quede un gap de 1 milímetro. Los laterales superiores parecieran fáciles, pero no lo son porque muchas veces el espacio es muy reducido. Entonces también tenemos dientes que sufren mucha carga oclusal como el primer molar superior, idealmente buscar un implante ancho. Entonces sí, vamos al tema, doctora, del día de hoy, que es la retención parcial de la raíz. Prácticamente es algo que en mis manos me ha funcionado bastante bien. Podríamos decir que es una técnica que lleva cierta carga de práctica, pero como se los mencioné, yo creo que todos lo podemos llegar a aprender si practicamos y practicamos. Y de cierta forma aprendemos de nuestros errores como todo en odontología, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de lo que es terapia de extracción parcial. Esto prácticamente es el conjunto de todas las técnicas, podríamos llamarle. A la mano izquierda ustedes miran lo que es la raíz sumergida. Fue descrita en 1968, pero en el 2007 el doctor Maurice Salama volvió a publicar un caso muy bonito de un puente anterior donde hizo con dos pónticos en el centro que no se reabsorbieron. Luego podríamos hablar del Pontic Shield, o es un escudo del Póntico, donde ya solo se queda un fragmento muy similar a la raíz sumergida, pero se elimina el ápice de la raíz dentaria para evitar algún tipo de contaminación. Y luego la técnica descrita por el doctor Marcus Hurler en el 2010, que es de Socket Shield Technique, que es dejar un fragmento de la raíz y colocar un implante dental hacia palatal. Este es uno de mis primeros casos donde podemos apreciar daño en los cuatro incisivos anterosuperiores. Podemos notar que hay ausencia en diente 1.1, 11 u 8, en el cual pues decidimos hacer la técnica de expansión de la cresta más una regeneración. Teníamos prácticamente 4.3 milímetros y pues planificamos hacer un implante con cantilever hacia distal en el sector anterior y necesitábamos colocar al menos un implante estándar. En esta ocasión fue de 3.9, por lo cual pensamos en expandir este hueso para que no tuviéramos problemas. Y luego aquí recuerdan la clasificación del doctor Kahn, una clase 4, raíces anclada hacia bucal y hacia palatino, donde prácticamente si realizamos una extracción podríamos esperar una reabsorción a este nivel del ápice. Toda esa parte basal, toda esa parte se podría reabsorber. Luego el diente 9, podríamos decir que teníamos mucho daño, pero decidimos hacer la técnica de socket shield o partial extraction therapy y pues en el diente 10 hacer la raíz sumergida. Ese fue el plan inicial. Este fue de mis primeros casos. Si ustedes notan, pues acá hubo necesidad de hacer unas cortes hacia bucal. Ahora ya no realizo esos cortes. Hicimos la expansión acá y prácticamente tuvimos que elevar colgajo solo para 8 porque aquí sí necesitábamos hacer un injerto. En 9 pues no elevamos colgajo porque íbamos a dejar un fragmento de la raíz y dejamos sumergidas las raíces en los laterales. Vean el gap que dejamos en número 9, pero es siempre importante respetar todas estas reglas que nos hablan de la implantología que describió el doctor Tarnow. Por supuesto que ahora podemos ser un poquito más agresivos con todos los eh, aditamentos nuevos que tenemos, con toda esta nueva tecnología que podríamos reducir estas dimensiones, pero pues idealmente siempre dejar un espacio entre implante e implante de al menos 3 milímetros. Eso sería lo ideal. Claro que hay situaciones que sí podemos ser más agresivos y tener buenos resultados. El gap al menos de 2 milímetros y entre implante y diente podríamos dejar 1.5. Pero vean esto, al dejar la raíz acá, aquí no va a ocurrir o va a ocurrir una
pérdida o una reabsorción muy pequeña y nos va a garantizar tener esta papila durante el tiempo que esté en boca. Entonces, vean, esta parte interproximal es muy clara. Aquí no va a haber pérdida ósea porque estamos diciéndole al cuerpo, ahí está el ligamento, no te reabsorbas. Entonces, este es el caso final, es un follow-up de muchos años. Tenemos en esta fotografía 5 años después, pero el caso ya tiene más de 8 años. Y cuando entramos al mundo digital, pues tenemos que hacer una impresión del modelo en resina para terminar de maquillar, para terminar de colocar los aditamentos. Cuando es una corona individual, quizás podríamos evitar imprimir este modelo, pero cuando nos movemos a múltiples dientes, quizás sí sea lo ideal imprimir nuestro modelo en resina. En esta ocasión todavía usaba Tyvek en el sector anterior, ahora uso aditamentos transmucosos definitivos, pero podemos ver también que en este caso quedó la raíz tal cual como la vimos, solo hicimos una raíz sumergida. El diente 7 ya tenía un tratamiento de canal, se quedó así, no le hicimos más. Quizás ahora se aconseja realizar tratamientos de canales. En este caso no se realizó, pero ya tiene más de 8 años en boca y pues todo va bien. Yo no sé, doctora, pero hemos visto en algunos casos, especialmente en las radiografías panorámicas, que los pacientes tienen raíces sumergidas desde hace mucho tiempo y ni siquiera se enteraron. Entonces, esto es bastante común, funcionando con un cierre hueso encima de esas raíces y a veces nunca llegan a dar problema. Entonces, podríamos seguir esa misma filosofía, ¿verdad? Pero este tipo de tratamientos siempre son un poco controversiales, ¿no? Sí, totalmente. Pues al principio, eh, esta técnica, el doctor Hursner no había hecho ningún curso, lo hizo hasta 10 años después al haber más estudios, haber más algún tipo de estudios sistemáticos, pero sigue siendo bastante controversial a pesar de tener ya bastante literatura por detrás. Pero yo creo que es de probarlo y lo que más funciona en nuestras manos, porque también hay otras técnicas que funcionan de maravilla, pero pues si lo aplicamos y seguimos las reglas del juego, creo que nos puede ir bastante bien con esta técnica. Entonces, acá está el resultado final. En esta ocasión usamos unos healings impresos universales en 3D. Como lo podemos ver acá, es un tie base adosado a un healing impreso en 3D. Prácticamente es algo universal para todos los dientes. Vemos cómo la papila se creó porque ya no teníamos este diente. Aquí fue donde hicimos el bridge split. Aquí está el día de la toma de impresión y acá está nuestro resultado a los 5 años control. Vemos que acá donde se preservó la raíz en el lateral sí existe todavía alcohol, acá pues prácticamente no hay raíz y aquí sí hay un epitelio de unión continuo, no hay esa depresión entre papila bucal y palatina, ¿verdad? Pero hay una buena evolución. Vemos una tomografía control de un clase 4 donde la raíz quedó sumergida y quedó bastante aceptable. El Ridge Split que nos permitió colocar un implante estándar donde no teníamos mucho hueso, como lo podemos ver en la parte inicial. Y luego pues vemos el Socket Shield en 9. Prácticamente este fragmento le dice al cuerpo que no tiene que reabsorberse, al igual que el número 10 con esta raíz sumergida. Y esto fue de nuestros primeros casos. Nos dio un tipo de luz verde para continuar. Claro que hemos tenido complicaciones, han habido exposiciones de fragmentos que hemos reducido, pero pues como todos los implantes, todos tienen problemas, todos tienen algún tipo de complicación. Y esta foto me gusta mucho. Control, vean el contorno, cómo semeja un perfil de emergencia bastante natural. Entonces, hablando de la técnica de socket shield, recuérdense que este es dejar un fragmento de la raíz bucal y luego colocar el implante inmediato. Entonces, en esto, como les dije al inicio, esta es mi fotografía con el doctor Tarno en el Congreso de Argentina. Yo creo que en el mundo de la implantología, para mi persona cambió después de verlo en esa conferencia porque me gustó mucho su trabajo. Y luego, pues ya investigando más, entré con muchos cursos del doctor Maurice Salama y con el doctor Su, especialmente con el Team Atlanta. Y esta es un curso que hice con el doctor Otto Sur, que fue la mano derecha del doctor Hursler, quien describió la técnica de Socket Seal, y él me decía en el 2019,
No podemos hablar mucho, no sé por qué hablan tanto de la técnica si nosotros ni siquiera hemos dicho cómo lo hacemos, pero ya lo vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, en el 2020 tuve la oportunidad de estar en Múnich en el primer curso del doctor Markus Hursler después de 10 años de haber publicado la técnica. Antes no la había escrito. Este fue el primer grupo del cual tuvimos la oportunidad de saber realmente lo que él estaba haciendo y cómo lo hizo, porque nosotros lo hicimos con base a todo lo que habíamos visto de otros autores. Entonces, este estudio, él lo hizo con un perro Beagle, en el cual colocó un implante dental, colocó Emdogain y tuvo resultados bastante aceptables, además de un caso de un paciente de 45 años en el cual no tuvo pérdida ósea bucal. Y como ustedes pueden observar en los cortes bastante aceptables, hubo algún tipo de crecimiento entre el fragmento de raíz y el implante dental. Eso fue en el 2010. Luego, pues tuve la oportunidad de estar en este curso con él en Múnich y prácticamente, pues era cambiar mi forma de lo que venía haciendo y tratar de aprender de todos y sacar lo mejor para poder ver qué funcionaba mejor en mis manos. Entonces, luego de eso, pues agarrando los tips del doctor Hursler, del doctor Salama, del doctor Howie Gluckman y prácticamente conjugando todo, pude obtener mejores resultados. Y rápidamente les muestro este video, que es la técnica del doctor Marcus Hursler, que nos habla de que hay que remover la corona dental, remover todos esos remanentes de endodoncia. Prácticamente todos los autores coinciden en que hay que capitar el diente. Luego, el doctor Hursler sí hay que hacer el fresado a través de la raíz, drilling through the roots, y de cierta forma, pues buscar ese paralelismo antes de remover el fragmento de la raíz palatina. Entonces, tenemos que tomarnos todo el tiempo del mundo, tener aditamentos especiales, sin desmostomos, algún tipo de piezo eléctrico para remover las raíces. Y no siempre es necesario tener estos aditamentos. Con que nos tomemos todo el tiempo del mundo, con que hagamos odontosección, a pesar de ser incisivos, tenemos que dedicarle mucho tiempo a tratar de realizar una extracción bastante atraumática y luego pues ya procedemos a reducir el shield. El doctor lo deja 0,5 milímetros debajo del margen, algunos autores 1 milímetro y pues yo lo estoy dejando al nivel del margen óseo para evitar algún tipo de exposición. Es cierto, voy a tener una pérdida ósea, pero mínima, no visible al ojo humano. Y el marcador PINC, que es el que evalúa si tu implante está colocado estéticamente aceptable, pues siempre se va a marcar de buena manera. Luego de esto, pues ya colocamos el implante buscando una estabilidad primaria, colocamos un provisional temporal, colocamos un dique para que no se nos vaya a ir resina fluida en el alveolo y pues prácticamente con esto ya copiamos nuestro margen gingival, hacemos nuestro perfil de emergencia y luego ya terminamos de rellenar con resina fluida afuera de boca para tener un buen perfil de emergencia. Y con esta fresa especial que ya les voy a poner el nombre, podemos pulir y realmente nos va a ayudar a crear esa parte cóncava del epitelio de unión que necesitamos para una buena adherencia a los tejidos. Hay muchos estudios que nos hablan que la circonia prácticamente podría ser el mejor material para adherir tejido blando, pero si ustedes pulen su resina, su acrílico, su PMMA, incluso materiales que no hablan muy bien o que no son tan compatibles, yo les puedo asegurar que van a tener buen resultado. Lo ideal es pulir para que nos quede una superficie lisa para que el tejido blando se adoce alrededor de nuestros provisionales. Esto es al inicio. Bueno, en el 2020 el doctor Hursler publica esto, nos habla de su técnica, que él busca a veces que quede en apical marcado el implante con el shield, y si no se puede en apical, buscar un anclaje tanto en mesial o en distal y dejar un espacio para que haya crecimiento óseo alrededor del implante. Estos son los kits que se han comercializado para realizar esta técnica. Podemos ver el kit del Team Atlanta, del doctor Salama, así como también kit de Corea, porque esta técnica se ha vuelto muy famosa. Este es el kit del doctor Marcus Hursler, en el cual podemos apreciar que no usa muchas fresas, prácticamente son dos fresas las que van a usar para reducir el shield. Esta fresa es para preparar el perfil de emergencia, esta para realizar la odontosección y esta es para remover o decapitar la corona. Esta es la fresa para realizar el perfil o el contornado de emergencia con resina fluida.
donde nos queda prácticamente la forma ideal de la concavidad de esta zona del epitelio de unión. Pues hay varios kits, podemos elegir el que más nos funcione, el que más esté con nuestras posibilidades de acceso, porque en algunos países pues no llegan todas las marcas, ¿verdad? Como es en el caso de mi país, prácticamente a veces no tenemos todos los materiales. Este es mi primer caso, ya de muchos años atrás. Voy a presentar algunas fotografías, pues nos fue también bastante aceptable. Hay una pequeña cicatriz ahí, pero logramos en el sector estético, aquí todavía no usaba injertos óseos, ahora sí coloco injertos óseos y prácticamente vemos la radiografía final donde vemos el fragmento de la raíz que nos da ese adecuado o esa preservación ideal del hueso, especialmente en el sector de las papilas. Y luego de esto, pues ya sabemos que tenemos que evaluarlo con el tiempo, tener resultados a través del tiempo. Y este es la foto que me gusta mucho, contralateral, donde podemos ver muy similares a los otros dientes. Era un lateral superior que a veces parece que es fácil, pero no lo es. Entonces es muy reducido acá el gap y podemos dejar complicaciones si el implante toca la cortical bucal. Entonces este era de nuestros primeros pacientes. Ahora les voy a presentar un caso de un futbolista. Sabemos que ellos quieren todo para ayer. Prácticamente él no quería, se fracturó el diente, el 9, y quería algo para allá. Le ofrecimos mejorar el sector anterior con algún tipo de tratamiento estético. Podíamos ver una fractura horizontal, Mm. ya tenía un canal acá y podemos ver que pues podíamos hacer ese mismo día un tipo de implante inmediato y decidimos hacerlo a mano alzada por cuestiones de tiempo. Él quería su solución inmediata y usar el mismo diente del paciente al final. Pues realizamos esa decoronación o decapitación de la corona, colocamos un implante dental. En este caso ya usamos un aditamento transmucoso definitivo que ya no lo vamos a mover en fase protésica y usamos el mismo provisional de nuestro paciente. Este lo torqueamos a 30 newtons, colocamos el diente del paciente, solo que en esta ocasión fuera de oclusión. Este es el mismo día. Acá vemos la dimensión ideal para colocar o la profundidad ideal para colocar nuestro implante dental, que debería estar entre 4 a 5 milímetros. Y esta es la radiografía inmediata posoperatoria. Vean el shield que nos quedó acá, que nos va a proteger a través del tiempo nuestro implante dental. 3 meses después vamos a tomar una impresión digital de nuestro perfil de emergencia que creamos con el mismo diente de nuestro paciente para no perder toda esa forma que se preservó a través del tiempo y lo vamos a duplicar para hacer la corona final y de cierta forma pues ya al tener eso preservado pues va a tener un contorno muy similar al que tenía antes del accidente, antes de la fractura coronaria. Y ya con esto pues ya tenemos toda la información necesaria y para ofrecerle un tratamiento muy similar al que le ofrecimos en la primera cita para su tratamiento final. Y esta es una comparación de cómo llegó el paciente en su primer día y cómo los tejidos se preservaron a través del tiempo. Hicimos un alargamiento de corona para la toma final. Esta es eh, una toma de la corona final que ya colocamos en boca. Vemos una apariencia o ese puntillado de encía sana. Ese aditamento ya no se va a remover. Este queda definitivo desde el día de la cirugía, pero podemos ver las zonas muy sanas. Vean ese epitelio del surco con eh, ese color transparente sano, ¿verdad? Que nos va a dar una seguridad a través de los años de que nuestro implante, si el paciente obviamente pone de su parte, va a tener una larga duración. Y este es el día de la colocación de la corona final. Y pues prácticamente no tenemos que tener muchas citas a nuestros pacientes. Aquí vemos un control y vean qué sano o las encías cómo se preservaron a través del tiempo, el día uno. Y pues en esta ocasión todo lo hicimos a mano alzada, pero pues a veces los pacientes no tienen tiempo y tenemos que eh, tratarlos de esta forma. Esta es una fotografía oclusal donde podemos ver el contorno alrededor de la corona
y la radiografía final posoperatoria. Es importante mencionar que hay estudios donde nos hablan de que el cambio de plataforma, que quiere decir un adelgazamiento de este aditamento, debe de hacer o debe de ser de al menos de 0,4 milímetros. En este caso es de 0,75 y nos cumple con la función de que el aditamento sea más delgado y que esperaríamos que en algunos casos pueda haber un crecimiento óseo o al menos de tejido blando que selle ese aditamento. Vean el contorno, bastante aceptable. Y la tomografía posoperatoria control, donde podemos observar que prácticamente ese contorno nunca cambió porque dejamos un fragmento de la raíz. Esa raíz está preservando el hueso y nos está tratando de evitar que colapsara, que prácticamente no se podría hacer de otra forma porque cuando colocamos un injerto, pues todo es remodelación. Vean en este corte cómo hay un continuo o una continuidad de la cortical bucal y de cierta forma, pues esto solo nos los da la técnica de socket shield, porque si colocamos un injerto, pues esa regeneración ya es artificial. Cambio aquí es en la misma cortical bucal que tiene nuestro paciente. Y este corte es bien claro porque lo podemos comparar con el diente 8 y ver que realmente la técnica funciona y funciona muy bien cuando nosotros sabemos aplicarla. Y de cierta forma, pues nos va a preservar el hueso a través del tiempo. Entonces, lo que esperaríamos en este diagrama, como ustedes pueden observar en esta fotografía, es que el shield proteja esa reabsorción, que pueda haber un sellado de tejido blando acá donde se adelgaza el aditamento, e incluso haber un crecimiento óseo arriba de la plataforma del implante. Y podemos comparar la tomografía con esta fotografía del lado derecho. Y vemos estas tres zonas descritas en el artículo del doctor Gómez Meda, en el cual pues, nos da la seguridad de tener algún tipo de sellado perimplantar, algún tipo de prevención, que nosotros podamos tener algún tipo de complicación como perimplantitis o algún otro tipo, cuando tenemos el espacio adecuado en el perfil de emergencia. Al momento de cortar el diente, doctor, ¿se tiene que dejar más o menos como la mitad de lo que era el diente? Sí, gracias por la pregunta. Eso es muy importante. Idealmente dejar entre 1,5 a 2 milímetros del shield. Podemos empezar el corte a través del conducto. Recordemos que es muy importante remover la parte del ápice y dejar aproximadamente 2/3 de largo de la raíz. Algunos autores indican que pueden dejar incluso 1 milímetro de espesor de la cortical, pero siento que esto es muy friable y muy propenso a que pueda haber movilidad. Si hay movilidad, debemos de abortar el tratamiento y seguir otra técnica como lo es una regeneración o colocar un injerto tanto de tejido conectivo como tejido óseo. Pero sí, prácticamente el corte empieza a la mitad y luego vamos adelgazando ese chile hasta dejarlo más o menos entre 1,5 a 2 milímetros. Entonces, este es un caso o una publicación que hicimos acerca del aditamento transmucoso. Teníamos 4 grupos y el grupo A prácticamente lo sumergimos sin hueso, el grupo B sumergido con hueso, que en este caso era lleno injerto, el grupo C dejamos el aditamento expuesto y en el grupo D dejamos expuesto con algún tipo de injerto óseo, que en este caso era BioOs. Prácticamente en ninguno tuvimos pérdida ósea por debajo de la plataforma, pero en el grupo que mejor nos fue en el sumergido con hueso. Probablemente se preservó mejor al realizar algún tipo de injerto con sutura. Estos no eran implantes inmediatos, estos eran en algún tipo de alvéolos ya cicatrizados, pero pues lo pongo acá en esta plática porque usamos aditamentos definitivos transmucosos, en el cual prácticamente al no removerlo, no tuvimos ese tipo de desconexiones que en algunos casos, si no lo sabemos manejar o lo hacemos muchas veces o repetidas veces, pudiéramos tener una pérdida ósea incluso por debajo de la plataforma del implante. Y prácticamente, pues
todos actuaron bastante similar, pero el grupo que mejor le fue el sumergido con injerto. Este otro caso es un caso un poco más reciente. Hay mucha controversia en dónde colocar nuestros implantes dentales cuando vamos a reponer los cuatro incisivos anteros superiores. En este caso, pues decidimos hacerlos intercalados, que podríamos hablar que es una opción 4. Una podría ser implantes en 8 y 9, o en 1.1 y 2.1, o en los laterales. Eso va a depender mucho de las preferencias de los que colocamos implantes, pero todas funcionan. Cada una creo que debe de tener sus indicaciones. Nosotros decidimos colocar implantes intercalados porque teníamos un área acá muy infectada, al igual que los otros dientes, pero esta era el diente más afectado, la raíz más afectada, como ya lo van a ver más adelante, ahorita que se los presente. Entonces, esta es una opción más, es un arma más. Es una paciente que estaba con múltiples cirugías, apicectomías, de cierta forma, quería ponerle fin a todo este sufrimiento que había tenido con estos cuatro incisivos anterosuperiores. Acá se corta un poco la fotografía, pero ya la vamos a ver en otra toma, donde podríamos ver una gran infección, especialmente en esta área, una infección aguda, lo que en este momento era una contraindicación para colocar implantes dentales. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando tenemos una infección aguda? La vamos a convertir en infección crónica con un tratamiento de antibioterapia sistemática y de cierta forma vamos a obtener esto, una reducción, un drenaje de toda esa secreción que probablemente en algunos casos ya va a haber fístula y en este caso ya podemos empezar a planificar la colocación de implantes dentales. Entonces ya buscamos un estudio con una tomografía dental y vamos a planificar dejar unos provisionales ya pensando en una preservación de los tejidos periimplantarios y buscar esas importantes papilas, que es lo que primero uno va a ver cuando vemos casos en el sector anterior. Entonces hacemos una buena evaluación con la impresión digital, hacemos una extracción virtual. Esta fotografía se las coloqué porque a pesar de que tenemos tomografía, siempre tenemos que hacer un sondaje clínico, porque a veces podría engañarnos la tomografía que hay hueso y muchas veces no lo hay. Entonces siempre hay que hacer una buena evaluación clínica como radiográfica. Hacemos nuestro diseño y luego, pues ya tenemos el estudio tomográfico que nos indicaba que 8 era el que estaba sufriendo más con esta infección que ustedes pueden ver acá, pero también los demás dientes tenían algún tipo de fractura horizontal, eh, todos con alguna área que podrían estar causando problemas. Esta infección, pues ya la habíamos convertido en crónica, solo es de que nosotros dediquemos todo el tiempo en hacer un buen curetaje, lavar con solución salina, como vamos a indicar más adelante. Entonces, como se los dije al inicio del caso, planificamos colocar un implante en diente 9 y en diente número 7 en el lateral superior derecho y en el incisivo central izquierdo. Y los otros dos vamos a planificar una extracción y un curetaje y en el otro vamos a dejar un Pontic Shield. Ya no estoy utilizando la raíz sumergida, solo en casos de múltiples implantes, pero en el sector anterior trato de hacer Pontic Shield, que es dejar solo el fragmento que nos preserve el hueso. Entonces, nuestra planificación digital incluye el aditamento definitivo, buscar que nuestra emergencia de la corona salga hacia palatino y pues buscar un anclaje siempre lo más que se pueda de hueso apical. Entonces, ya después de esto, decidimos tener este plan. Vamos a hacer una técnica de socket shield o la técnica de dejar un fragmento de la raíz en este lateral. Aquí por la gran infección tenemos que limpiar muy bien y hacer una preservación alveolar en diente número 9, una técnica de socket shield y aquí Pontic shield, que es dejar un fragmento y que atrás ocurra una preservación alveolar, dejando esta parte intacta. Recordemos las reglas, 1.5 entre implante y raíz dental y al menos un gap de 2 milímetros. Todo eso lo hacemos en la planificación antes de la cirugía para que tengamos una mayor fluidez dentro de la cirugía y menos estrés. Todo el tiempo que invertimos en la planificación lo reducimos durante el transoperatorio. Entonces ya procedemos a remover o quitar la corona de la raíz. Esto lo hacemos a alta velocidad
y de cierta forma, pues hay que tomarse todo el tiempo, como se los dije, para realizar una buena odontosección. En este caso lo hacemos de forma horizontal. Si fuera una extracción total, lo haríamos de bucal hacia palatino. Luego reducimos el- la raíz por debajo del margen gingival, casi a nivel de la cresta. Y ahora con la odontología digital y todos estos programas podemos hacer una segmentación de las raíces y prácticamente individualizar cada raíz que vamos a extraer o la raíz que vamos a utilizar para la técnica de dejar un fragmento de la raíz bucal. Entonces yo con esto ya puedo tener una mejor pre operación. Yo ya sé qué voy a hacer durante la cirugía y en este caso decidimos hacer una guía para el Socket Shield. Cuando hacemos una guía de Socket Shield, nosotros debemos de buscar una división que se incline hacia la parte bucal, como lo vemos en esta flecha. Entonces, al hacer este corte guiado con la guía, valga la redundancia, ya nos va a dejar muchas veces el fragmento apical por un lado. Y también decidimos hacer la guía de implantes. Esta guía de implantes se planifica hacia palatal, como ustedes pueden ver en esta flecha, para crear un espacio ideal cuando coloquemos nuestro implante y que crezca acá tejido blando, incluso en algunas ocasiones hueso. Entonces, las guías son diferentes, tienen diferente función, pero ambas nos van a ayudar en nuestros tratamientos. Utilizamos dos, una para hacer el socket shield y la otra para colocar nuestros implantes dentales. Esta es la guía de socket shield en boca. Hicimos los cortes a través del conducto, guiados ligeramente hacia bucal, como ustedes lo pueden apreciar acá. Acá definitivamente no vamos a hacer nada, aquí vamos a extraer, pero prácticamente hay que buscar hacer una extracción atraumática. Recuerden que esta era la que tenía una gran infección en esta cortical bucal. Y luego pues ya procedemos a hacer la odontosección de mesial a distal con mucha paciencia, buscando ese corte que nos dio la guía para no perdernos y tratar de hacer un fragmento lo menos traumático posible. Luego lo hicimos la extracción de la parte palatina o la raíz palatina con el piezo eléctrico. Prácticamente esto nos ayuda a no tener una gran compresión en la raíz bucal. Y como se los dije, el diente 8 hay que gastar mucho tiempo en realizar un buen curetaje, en lavar con solución salina después de realizar este curetaje con buena magnificación, con buena iluminación directamente en el alveolo para que nosotros podamos observar que realmente estamos limpiando todo de la mejor manera posible. Antes, pues, utilizaba algún tipo de soluciones desinfectantes. Ahora sé que esto no es lo ideal porque probablemente si utilizamos clorexidina va a matar bacterias y va a desinfectar, pero también mata células que nos pueden ayudar en la regeneración. Entonces, solo es de tener mucha paciencia, realizar un lavado mecánico bastante adecuado, tener mucho tiempo para culetear bien, buena iluminación, buena magnificación y después de esto realizar un buen lavado con solución fisiológica o solución salina. Luego, pues ya de esto, procedemos a colocar nuestros implantes dentales, ya tratamos de una extracción traumática, colocamos o hacemos un fresado, toda esa parte del hueso que nos va a servir para colocar hueso autólogo a la par del implante dental y de cierta forma, pues tener dos tipos de injerto óseo. Uno va a ser el injerto autólogo, que va pegado hacia la parte del implante y el shield, y luego compresionar con injerto. Ese es el protocolo actual que estamos realizando. Colocamos nuestros implantes dentales bastante largos porque buscamos un anclaje ideal en apical y recuérdense que pues probablemente los íbamos a dejar en cantilever. Buscamos una estabilidad primaria ya que íbamos a dejar una provisionalización inmediata. Una provisionalización inmediata es cuando dejamos unas coronas provisionales ancladas a los implantes dentales. Una prácticamente carga inmediata es cuando estos provisionales quedaran en oclusión, pero esto realmente solo se maneja cuando hacemos arcos completos. Entonces vemos una toma oclusal, los implantes ya en buena posición, vean el gap en lateral, que siempre es importante dejarlo. Y esta es una vista oclusal donde podemos ver las técnicas que utilizamos, dejar fragmentos de raíz bucal en tres de ellos, realizar una extracción, pero compactar hueso que nos va a regenerar y nos va a preservar,
Y además de eso, vamos a utilizar un tejido conectivo porque recuérdense que lo que se va a comparar va a ser siempre este diente. Y este diente tiene raíz, tiene todavía tejido conectivo que nos debemos equiparar con este lado, por lo cual si nosotros no rellenamos, este diente se va a ver muy deprimido y de cierta forma al compararlo no se va a ver bien. Entonces siempre tenemos que compensar. Un tip que les puedo dejar hoy es utilizar una sonda estéril para compactar el hueso, para no tocar el implante dental y de cierta forma que nosotros podamos compactar bien teniendo mucho cuidado de no tocar idealmente el implante dental y compactarlo hasta el fondo. Luego ya colocamos los aditamentos transmucosos definitivos. En este caso, pues deben de quedar al menos 1 milímetro por arriba del margen óseo y al menos 2 milímetros por debajo del margen gingival. Y este paralelismo es muy difícil de obtener a mano alzada. Es por eso que idealmente estos casos de múltiples implantes los deberíamos de colocar guiados. Entonces, ya al tener estos provisionales, estos temporales, acá pueden observar que ya habíamos hecho el injerto de tejido conectivo para compensar esta pérdida ósea de volumen que íbamos a tener después de la extracción del diente infectado. Y ya estábamos listos para colocar nuestros provisionales, esta provisionalización inmediata. Ustedes pueden ver cómo emerge aquí el temporal, una vista oclusal donde nosotros adaptamos este provisional y vean la radiografía inmediata. Acá está toda esta pérdida ósea que habíamos tenido por la infección, pero ya bastante limpia, con solución salina, con un buen curetaje y un injerto para que nos mantenga ese volumen, además del injerto de tejido conectivo. Aquí ustedes pueden apreciar los fragmentos de raíces que vamos a dejar y acá pues también dejamos un pequeño fragmento de Pontic Shield. Entonces ya con esto, preservando nuestros tejidos blandos, ayudándole a la regeneración, teníamos el final de la cirugía. Luego tenemos un control al día 7. Acá pues tenemos un tipo de remodelación de la papila, pero al tener este contorno podemos manejarla más adelante como ya lo van a ver. 3 meses después tenemos esta cicatrización, unos espacios que podemos ir manejando porque tenemos volumen, porque preservamos la biología y podemos tener el provisional un poco más apical, empujarlo, abrir un poco más el espacio de las papilas para dar una mejor provisionalización. Y todo eso lo hacemos con odontología digital, podemos realmente saber hasta dónde llegar para volver a formar esas papilas y de cierta forma tenemos muchos escáneres faciales. Esta aplicación creo que funciona bastante bien, pues una opción es comprarla cuando salga el Black Friday. Nos ha dado muy buenos resultados similares a los del escáner facial. Claro que un escáner facial funciona mucho mejor, pero vean la nitidez, no sé si se logra ver, pero es un Sí, escáner dental bastante, o está una bueno. aplicación, sí, Y con está el muy. celular escaneas. Sí, con el celular y prácticamente sí se ve el diente ahí. Y eso es lo que necesitamos para marcar con el escáner intraoral. Es esta aplicación que está del lado derecho. Es la única aplicación de celular que realmente está pensada en aplicaciones dentales porque es la que mejor resolución tiene. Por supuesto que hay escáneres faciales dedicados a esto, pero el incremento del costo sí es bastante distinto. Entonces ya con esto volvemos a hacer un escaneo de los provisionales, volvemos a escanear qué tenemos actualmente y vamos a modificar prácticamente esas formas del perfil de emergencia con una nueva provisionalización que nos va a dar ese contorno de papilas más naturales, mejor forma. Esto es lo que teníamos a los 3 meses y vamos a empujar un poco los tejidos, vamos a abrir un poco esas partes interdentales para que nosotros podamos crear unas papilas que se vean más naturales y podamos tener unas coronas definitivas mucho mejor. Entonces, ya que planificamos esto, podemos también ver el tema de la forma de los dientes. Estos a los 4 meses ya habíamos segmentado, ya no está un bloque completo, ahora son prácticamente implantes con cantilevers. Y vean el resultado de la provisionalización. Ya tenemos un mejor manejo, ya tenemos una papila que incluso podría tener aquí un col. Aquí vemos un injerto óseo del lado infectado, pero esto pues no pasa nada. Si realmente se expone, solo se quita y el tejido es bastante sano a través del tiempo.
y prácticamente es como la zona dual descrita por el doctor Tano, que quedan ahí fragmentos atrapados que no van a causar ningún problema y si se llegara a exponer solo se retira el fragmento y se vuelve a cicatrizar sin ningún problema. Aquí también hicimos un Shen injerto, también hay Shield. Aquí se recuerdan que no dejé la raíz sumergida como en mis primeros casos, aquí solo fue un fragmento de la raíz bucal y se llama Pontic Shield, pero vean ese contorno muy similar. Y esto es una fotografía contralateral. Este col que solo se da cuando se utiliza o en la mayoría de veces esa depresión que se da entre dientes naturales se observa mucho cuando se utiliza la técnica de socket shield o retención parcial de la raíz. Entonces, prácticamente ya estábamos listos para tomar nuestra impresión final porque ya teníamos un mejor manejo del perfil de emergencia. Y de cierta forma, pues ahora los escáneres son mucho más rápidos y de cierta forma nos dan el chance de copiar mejor todos estos perfiles de emergencia. Y prácticamente utilizamos los scan post. Otro consejo que puedo darles el día de hoy es que siempre tomemos radiografías de nuestros aditamentos, ya sea que lo hagamos analógico o digital, para estar seguros de que este asentó el aditamento en la plataforma del implante. Y luego, pues también copiamos esta impresión, no solo de la posición de los implantes, sino que también es importante tomar una impresión de los provisionales que usamos durante este tiempo, que en este caso, como se los mencioné, ya estaban en cantilever. Entonces, prácticamente con esa información ya podemos ir a nuestro diseño favorito o a nuestro programa de software favorito para diseñar las coronas finales. Y prácticamente con esto ya nosotros eh, pues no nos llevamos mucho tiempo porque sabemos que la odontología ha dado pasos de gigante como lo hablamos y nuestros pacientes van a tener sus restauraciones finales pues rápidamente. Este es el modelo impreso en resina, como lo dije al principio, necesitamos un análogo digital. Este es el aditamento que vamos a utilizar final y este es el resultado final, ya con una papila mucho más marcada, con un tejido sano. Recuérdense toda la infección que había en número 8. Y pues si tenemos este tipo de tejidos, este es el inicio de la cirugía y este es el final, recordándoles la técnica que utilizamos, pues vamos a tener una preservación de estos tejidos a través del tiempo. Y vean este tejido conectivo cómo se adhirió bastante. Si nosotros no hubiéramos realizado un injerto tanto de relleno óseo como injerto de tejido conectivo, compararlo con el 9 hubiera sido muy injusto porque hubiera tenido una gran depresión por toda la infección previa. Entonces vemos que tenemos las zonas que nos han descrito diversos autores del perfil de emergencia preservadas. Y los invito a ver una película de el perfil de emergencia que es DT, para los que lo conocen, y simula mucho este perfil de emergencia como que fuera IT. En este caso usamos las coronas en cantilever, pero vean la pupila cómo se preservó en este control y pues lleva bastante tiempo de control de cierta forma, pues esto ya fue tiempo después de haberlas colocado y si se dan cuenta, pues pudimos recobrar la salud en el diente 8 especialmente que era el que estaba más infectado y no digamos en los otros que estaban bastante afectados con múltiples apicectomías, múltiples cirugías y prácticamente al tener estos contornos sabemos que vamos a tener un buen pronóstico a largo plazo. Entonces ya vieron que ahí se apareció ITI. Para los ochenteros. Esta foto contralateral también nos demuestra que el tejido conectivo está en buena posición, el famoso col, esa depresión entre papilas. Una foto contralateral viendo la emergencia, la radiografía posoperatoria. Vean este relleno óseo en 8, vean la adaptación de los tejidos. Acá era donde estaba toda la infección, ya sanado, ya con una cicatrización adecuada. Y podemos comparar la CBCT también. Esta CBCT la tomamos al año, donde ustedes pueden notar que donde había una gran infección, pues ya hay un tejido cicatrizal, un recambio de ese relleno óseo. El Shield en el lateral y en el central cumpliendo su función en buena posición. Usamos implantes largos porque sabíamos que teníamos un compromiso de infección. Y acá solo es una lámina porque solo es un Pontic Shield. Recuerden que en algunos casos yo usaba la técnica de raíz sumergida, pero en un sector anterior, pues ahora
prácticamente solo estoy dejando un fragmento de la raíz bucal. Este es el control posoperatorio. Pueden ver el shield, pueden ver el injerto incluso de tejido conectivo en esta parte bucal, dándonos esta protección, aunque sea un póntico, a través del tiempo, la resolución de la infección y el Pontic Shield en buena posición. Y ya este es el último caso que les traigo. Quisiera hacer una analogía como hacía Miguel Ángel. Él siempre que miraba estas piedras, incluso que en algunos casos habían sido desechadas, pues él miraba una obra de arte en ellas. Y podríamos pensar así en nuestros pacientes. En este caso, pues podríamos ver que fueron varias las obras como Miguel Ángel. Y pues cuando nosotros tenemos nuestros pacientes, podríamos pensar que tenemos algo para crear una obra de arte. Esta es una paciente con una dentición bastante dañada. De cierta forma, buscaba una solución fija. No teníamos muchos dientes en donde anclar, pero hay una técnica descrita por el doctor David Norre que debemos dejar al menos tres retenciones para que fijemos nuestra guía. Planificamos colocar en ella para hacer un arco completo, 8 implantes y en un futuro segmentar esta provisionalización en 3 fases. Lo que es importante mencionar es que tratamos de dejar en el sector anterior esta misma técnica de retención parcial de la raíz y de cierta forma pues también hacer en un segundo tiempo el maxilar inferior. Entonces lo que hacemos es tomar unas fotografías, podemos utilizar un escáner intraoral también. Con fotografías podría ser suficiente, pero si tenemos la oportunidad de hacerlo con escáner y unirlo con el escáner intraoral y usar una adquisición con un escáner facial, ya sea con la aplicación del celular, que funciona bastante bien, o con un escáner dental para la región facial. Entonces ya con toda esa información la vamos a unir y la vamos a llegar a nuestro programa para diseñar una guía quirúrgica. Sabemos que debemos de hacer provisionales y como hablamos, los provisionales deben de tener esta función de empujar el tejido para formar papilas, pero también abrir ese espacio interdental para que demos el espacio ideal para que se forme una papila adecuada. Entonces ya con toda esa información podemos ir a nuestra planificación. Usamos 2 guías, una para la cirugía y otra guía para colocar nuestra prótesis provisional inmediata. En este caso sí es carga inmediata. Entonces vamos a buscar algunos soportes, no vamos a hacer la extracción hasta después de haber colocado nuestros 8 implantes. En este caso ustedes pueden ver dónde dejamos estos premolares y este incisivo que lo vamos a extraer al final. Entonces, lo que planificamos en la vía digital, lo imprimimos para tenerlo en físico, lo materializamos y esta misma o este mismo diseño que ustedes pueden apreciar es el que vamos a llevar en boca para hacer la provisionalización. Y este es el provisional que vamos a cargar después de la cirugía. Entonces, con base a lo que habíamos diagnosticado, podemos decir que en este canino íbamos a hacer la técnica de socket shield. En el central, número 9, vamos a dejar la raíz sumergida. En este lateral, socket shield, y en los demás lados íbamos a hacer una compensación o elevar toda esa depresión que teníamos con injerto óseo y también injerto de tejido conectivo. Entonces, realizamos una remoción de las raíces. Recuérdense que el primer paso es decapitar, luego disminuir estas coronas por debajo del margen gingival a nivel del hueso y todo esto lo hacemos con alta velocidad, como ustedes pueden apreciar en el video. Antes usaba unos retractores de encía para proteger la encía, pero pues esto ya no es necesario porque sabemos que también tenemos que hacer como un rasurado de esa parte interna del epitelio de unión para dejarlo, del epitelio del surco de unión para dejarlo cruento y que tenga una mejor adhesión a nuestros provisionales. Luego pues removemos el fragmento palatal con mucho cuidado de no compresionar la cortical bucal, ya sea con unos elevadores muy delgados, con piezo eléctrico, con algún tipo de sindesmótomos y de cierta forma pues retirar ese fragmento palatino de una manera bastante eh, atraumática o lo más que se pueda. Este es el fragmento de la raíz palatina que removemos. Luego de la extracción, ustedes pueden ver que tratamos de preservar esos tejidos, tratamos de no compresionar las tablas bucales
y pues tratamos de dejar entre 1,5 a 2 milímetros de fragmento bucal. Recuérdense que siempre debemos de planificar dejar un gap de al menos 1 milímetro. Luego ya llevamos en boca con nuestras dos manos. Tenemos que presionar esta guía para que ver que realmente asiente especialmente en estos dientes que nos van a dar esta estabilidad, que al menos deben de ser tres. Luego de esto, vamos a hacer una secuencia de inserción de los implantes y empezamos por el que esté más cercano al diente. Prácticamente es el implante que nos va a dar más estabilidad. Luego, al otro lado, siempre el más cercano al diente. Y ya con esos dos implantes nos va a dar mucha estabilidad para seguir colocando nuestros demás implantes. Entonces vean ustedes que el implante que colocamos, además de los otros dientes, ya nos van a ir fijando esta guía para que la pongamos en la posición ideal. Luego, pues ya colocamos el otro implante contralateral, siempre chequeando que todo esté estable con nuestras dos manos. Y prácticamente ustedes pueden ver la adaptación del diente, pueden ver también que el implante inicial que colocamos nos está ayudando a fijar esta guía. Luego buscar una fresa inicial que tenga bastante filo, ya sabemos que es bien importante porque este hueso es realmente friable y si nosotros no tenemos bastante filo acá, nos va a dar un tipo de movimiento. Recordemos que todo esto es aire y es muy fácil que la fresa inicial se nos vaya hacia bucal. Entonces esta es bien importante que tenga bastante filo y todas las subsecuentes va a ser mucho más fácil. Por supuesto que con guía quizás podría llegar a ser más fácil, pero igual la primera fresa debe de tener bastante filo, como lo podemos ver en el video, para que nos ayude cuando nosotros empezamos a colocar un implante inmediato en alvéolos cicatrizados que ya no sean realmente alvéolos per se, que ya no tengan ese aire, pues va a ser mucho más fácil, pero cuando tenemos ese espacio de aire en bucal, es muy fácil que las fresas se nos vayan, incluso a veces haciéndolo guiado, pero por supuesto que va a ser mucho más complicado en mano alzada. Entonces ya colocamos nuestro fresado con guías quirúrgicas prácticamente cerradas. Terminamos de colocar nuestros 8 implantes. Buscamos que realmente estos implantes nos fijen la guía porque esta guía es la que nos va a dar ese traslado exactamente igual a la prótesis que planificamos en la computadora. Y vean esta vista oclusal. Ya que colocamos los 8 implantes, es el momento de colocar estos pines de fijación que nos van a ayudar a colocar nuestra prótesis provisional después de esta inserción. Entonces ya todos los pines fijados, esto lo hacemos con un fresado, todo planificado antes en computadora, ya sabemos la posición donde debemos fijar. Quitamos estos pines, luego vamos a colocar los aditamentos. En este caso, en anteriores, colocamos los aditamentos transmucosos atrás para una mejor estabilidad, los famosos multi-unit, que son muy famosos en arcos completos. Y vemos acá, pues ya cada uno colocado en posición. Retiramos la guía y vamos a hacer un relleno óseo y de tejido conectivo en los espacios que vimos al inicio de el injerto óseo de nuestra preferencia, especialmente en los lugares donde había mucha depresión. Donde hubo técnica de socket shield, solo vamos a colocar el relleno óseo entre el implante y el shield y también colocar hueso autólogo. Luego ya colocamos nuestra segunda guía, que es la guía que nos va a ayudar a adaptar ese provisional con esos temporales que ustedes ven ahí dorados que van encima del aditamento transmucoso definitivo y acá encima del multiunit. Pero cuando hacemos una planificación bastante precisa, pues esto realmente se lleva a boca y nos ayuda a reducir tiempos de cirugía bastante adecuados. Y vean lo preciso que es la planificación en la vía digital, cómo podemos materializar todo eso. Esta es una vista frontal, vean la adaptación ya del provisional que lo vamos a dejar con carga inmediata. Y esto es al final de la cirugía, todos los injertos que tuvimos que hacer, estos puntos que nos van a ayudar a guiar la papila para que crezca en estos espacios interdentales que creamos en la prótesis. Y prácticamente cuando hacemos una buena planificación, no tenemos que demorarnos más de 5 a 10 minutos en ajustar la oclusión. Si esto se demora más, es que realmente algo falló durante la colocación de los implantes o en la adaptación del provisional. En este caso tenía una
temporal removible que realmente no nos iba a ayudar mucho porque sabemos que la segunda fase la íbamos a realizar después, pero igual podíamos chequear la oclusión con base a lo que habíamos planificado. Y de cierta forma, pues ella realmente va a quedar con una dieta muy blanda, pero pues no hay nada como sentir esa sensación de volver a morder después de tanto tiempo, ¿verdad? Entonces, este es la radiografía inmediata posoperatoria, donde podemos ver los implantes bastante paralelos gracias a la guía. Esto es la semana. Es un caso muy reciente que les quería compartir porque también usé la técnica de retención parcial de la raíz y utilizo mucho el láser posoperatorio, tanto en cordales muy complicadas o en cirugías donde necesitamos una aceleración y un empuje más para la regeneración o la cicatrización tanto ósea como de tejido blando. Y vean cómo esa papila ya está siendo guiada, vean cómo esa papila ya está llenando entre 8 y 9. Y ahora sí, ya para terminar, quiero dar las conclusiones de esta charla y pues podríamos hablar de algo importante que podríamos decir que esta técnica se ve complicada. Realmente va a depender de cuánto la practiquemos. Como todo en la vida, una extracción se mira muy difícil al inicio, pero si nosotros practicamos y practicamos, podemos llegar a tener bastante resultados aceptables y cada vez ser mejores en lo que hacemos. Pero yo siento que hay que aprender todas las técnicas que podamos y ver qué nos gusta más y qué funciona mejor en nuestras manos. Algo bueno es que no elevamos colgajo. Recuerden la fotografía donde mirábamos que realmente había mucha nutrición de parte de esa encía bucal y si elevamos colgajo, pues elevamos periósteo y vamos a quitarle esa nutrición al hueso y pueda reabsorberse más. Entonces es una ventaja de la técnica de retención parcial de la raíz. Mejor que injerto óseo, probablemente no, probablemente funciona muy similar, pero realmente es un complemento más. Yo sé que hay técnicas de injertos muy buenas y realmente tenemos que buscar qué es lo que nosotros podemos ofrecerle a nuestros pacientes que pueda adaptarse mejor a lo que hacemos diariamente. Debe existir siempre un gap entre el implante y el shield. En laterales superiores que cuesta más, quizás dejar al menos 1 milímetro, porque si el shield toca el implante en su parte cervical, podemos tener algún tipo de problemas de movilidad del shield y terminar extrayéndolo. Y si no, pues recordemos que sí podría tocar el implante, el shield, pero en su parte apical cuando son implantes de alguna forma paralelos. Siempre se tiene que rellenar, doctor, entre el chili y el implante, ¿verdad? Con injerto. Esa es una muy buena pregunta. Antes, todos los casos que vimos al inicio, yo no lo hacía. Ahora prefiero hacerlo para evitar algún tipo de crecimiento del tejido conectivo. Y en este caso, pues siempre trato de usar hueso autólogo entre el shield y el implante y luego injerto para dar ese volumen. Creo que es el camino ideal. Hay mucha controversia, pero yo ahora siempre relleno ese gap con relleno óseo. Y pues siempre tenemos que preservar con una healing individualizado, como lo vimos en el video, o con una provisionalización inmediata, porque es mucho más fácil preservar lo que ya tenemos que reconstruir después nuestros tejidos, especialmente en el sector anterior. Entonces, yo les agradezco muchísimo su atención nuevamente a la doctora Paulina. Mil gracias por el espacio y de verdad, nuevamente felicitaciones por tan lindo trabajo que hace y siempre dar la mía extra. Muchas gracias por su atención. No, muchas gracias, doctor, por venir a hablar de este tema que realmente nunca habían hablado en el canal. Está muy interesante, es muy actual y tú ya tienes pues mucha experiencia que nos estás compartiendo con todos tus casos, qué te funcionó, qué no te funcionó y esta técnica está muy buena y muchísimas gracias por venir. Que te sigan en Instagram y en también Facebook, ¿verdad? Sí, también en Facebook estamos y cualquier duda que tengan o si necesitan algún libro de esta técnica o algún artículo, por favor escríbanme y yo con mucho gusto se los haré llegar lo más pronto posible. Sí, muchísimas gracias. También si le quieren derivar a algún paciente, si están en la zona de Antigua Guatemala, pues ahí está el doctor Bruno, que les va a poder ayudar con todo lo relacionado con maxilofacial, porque no solo hace implantes y estas técnicas, sino que hace todo lo relacionado a cirugía maxilofacial. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctor. Sígalo, yo lo sigo en Instagram y la verdad sube casos muy interesantes
para que pasen allá a su cuenta y te agradezco mucho por traernos tanto conocimiento hoy. Al contrario, gracias a ti, doctora, y seguimos en contacto y espero verte pronto. Sí, claro que sí, síganlo en redes sociales, dejen su like. También pueden dejar preguntas aquí en el video, los vamos a tratar de contestar o contactar directamente al doctor. Y platíquenos si ya conocían esta técnica, si la han visto, la han hecho. Aquí queremos conocer todas sus experiencias, dudas, preguntas y demás. Pues mil gracias, doctor. Te mando un abrazo hasta Guatemala. Muchas gracias, un fuerte abrazo en la distancia, que estén muy bien. Gracias a todos los que nos vieron, nos vemos en un próximo video. Bye.